Hola, mi nombre es Refugio Mariscal. Yo soy el coordinador de datos de conservación de Audubon Great Lakes, que es parte de National Audubon Society. En este video vamos a hablar de cómo usar binoculares y también algunas aplicaciones que nos ayudan a identificar las aves y también grabar nuestras observaciones. Primero, los binoculares. Esto que ve aquí son los objetivos. Aquí es donde entra la luz que crea la imagen que miramos aquí con los oculares. Si usted tiene lentes como yo, hay que dejarlos hacia abajo. Si no tiene lentes, los subimos hacia arriba. Como yo tengo lentes, los dejaré hacia abajo. Esta rueda que va aquí en el medio es la rueda de enfoque que nos ayuda a enfocar según la distancia que tenga ese pájaro. Esta otra rueda que va aquí es el ajuste de dioptría. Todos tenemos los ojos un poco diferentes y esta rueda nos ayuda a ajustar para nuestros ojos. Tenemos que arreglar esto, ajustar esto primero antes de usar los binoculares. Como hacemos eso es de primero cerrar un ojo y esta vez cerramos el ojo derecho primero o tapamos con nuestra mano y vamos a enfocar en una imagen usando nada más la rueda del medio, que es la rueda de enfoque, ya que se ve bien y lo dejamos, soltamos. Cambiamos de ojo, hay que cerrar el ojo izquierdo o tapar con la mano. Y esta vez, tocando nada más, ajustando nada más este ajuste de dioptría. El pequeño que ve aquí así. Hasta que esa misma imagen esté bien. Ya que ve bien, ya está listo. No hay que tocar esto ya. A veces de vez en cuando se puede mover un poco, quizás deben de ajustarlo de vez en cuando, pero por la mayor parte lo dejamos así. Ahora, algún error que vemos mucha gente cometer primero cuando empieza es de que empiezan a buscar pájaros así nada más, ya con los binoculares ya puestos en la cara. Eso va a ser muy difícil de encontrar las aves. Lo que debemos hacer primero es parar. Uy, ¿escucho algo ahí? Voy a subir, no voy a dejar la mirada. Voy a subir los binoculares y hacer los ajustes del enfoque. Ahí vemos ese pájaro, tiene como café, amarillo, quizás en la panza, y en la cara parece como que tiene un poco de negro. Está parado en ese arbusto ahí, no tan grande, y ahí se fue. Ya que hemos aprendido cómo usar los binoculares, vamos a ver cómo usar las aplicaciones que nos ayudan a identificar esa ave que acabamos de mirar y cómo grabar esa observación también. Todas estas aplicaciones son gratis y están disponibles en los teléfonos de iPhone y Android. Primero con la aplicación de Audubon. Cuando la abrimos, vemos que hay bastante información y la aplicación de Audubon no solo tiene una función para ayudar a identificar las aves que vemos, sino que también sirve con un guía con gran cantidad de información sobre las aves de Norteamérica que podemos explorar a cualquier momento. Esta aplicación está solo en inglés por ahora, pero si visitan el sitio web de audubon.org, pueden ver el guía de aves en español. Así que para empezar a identificar este pájaro, haremos clic en Identify a Bird, que es identificar un pájaro. Verán que hay una lista aquí abajo de 298 aves. Esta lista se crea en base en el estado en el que están y el mes. En este caso es de noviembre y julio, que es July. Ahora, 298 especies es una lista demasiado grande para identificar un ave. Así que vamos a reducirla usando algunos de esos 8 descriptores o categorías que vemos aquí. Empezaré con el tamaño, que es size. Era un pájaro pequeño, probablemente en algún lugar entre el gorrión, que ve aquí el sparrow, y raven, que es mirlo primavera, pero quizás un poco más cerca al gorrión. Entonces clic ahí y notarán que la lista ya ha bajado a 115, que todavía son muchos. Vamos a seguir con el color. Me acuerdo que tenía café, pero que es un café un poco más clarito, más bajo. Hacen con tan. Tenía la cara un poco negro, so poner black, y yellow, que es amarillo, porque me acuerdo que tenía amarillo en la parte de la panza, parte inferior. Ya ve que cada vez que elegí un color sigue bajando la lista un poco más. Ya vamos a 11 y podemos elegir más descriptores aquí, pero yo creo que voy a elegir uno más, que va a ser el habitats. La área donde estábamos era un poco de sabana con un poco de arbusto. Solo voy a hacer clic en el segundo. Ya ve que ha bajado a 10. Creo que me siento confiado que puedo identificar esta especie ya con esta lista. So voy a hacer clic en See All, que es ver todo. Ya podemos ver la lista completa de las especies que nos da.
Hay dos aquí que me resaltan un poco más, que es el Common Yellowthroat, que está aquí arriba en la parte derecha, que es mascarita común en español, y otro que está en la siguiente fila, en la parte izquierda, que es el Cedar Waxwing, que en español se dice ampeliz americano. La mascarita común tiene como un café verde quizás, tiene negro en la cara y también amarillo, pero el amarillo lo tiene más como en la garganta y el pecho. El Cedar Waxwing tiene café también, negro en la cara, y el amarillo que tiene está como en la panza, parte inferior, solo estoy seguro que fue ese. Pueden hacer clic en la especie y ver más fotos. Vamos por abajo y vemos la descripción, podemos escuchar los cantos, ver mapas y mucha más información sobre ese pájaro. También hay una sección que enseña las observaciones recientes en el área, que son sightings. Si hace clic en similar, que es similar, vemos más especies que son similares a esa. Pueden agregar esta observación a su lista en esta aplicación haciendo clic en el botón azul que ve aquí que dice Add Sighting. Ahora haremos lo mismo con la aplicación de Merlin Bird ID. Esta aplicación es más simple y un poco más fácil de usar, pero no tiene tanta información sobre cada especie comparada a la aplicación de Audubon. Pero ambas aplicaciones son excelentes y las uso regularmente, por lo que decidí mostrar las dos. Comenzamos la función de identificación de aves haciendo clic en el botón verde, que es Start Bird ID. Usaré mi ubicación actual, que es Current Location. Acá pueden cambiar la fecha si necesitan, pero voy a seguir con esta y voy a clic Next. Ahora escogemos nuestra mejor estimación del tamaño del pájaro, que habíamos dicho antes que está entre gorrión y mirlo primavera. Aquí en el medio, clic Next. Ahora los colores, vemos que tenía café, negro y amarillo. Next. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pájaro? Aquí nos dan 6 diferentes opciones. Podemos escoger Eating at a Feeder, que es comer en el comedero, Swimming or Wading, que es nadar, On the Ground, que está en el piso, In Tree or Bushes, que está en un árbol o arbusto, On a Fence or Wire, que está en una cerca o un alambre, y Soaring or Flying, que está volando. Este me acuerdo que estaba en un arbusto, solo vamos a poner el cuarta, que es Trees or Bushes. Entonces clic en Next. Ahora nos está creando una lista de posibles pájaros. Vemos aquí la lista completa que nos da, similar a la otra también de Audubon. Podemos ver más fotos. Ya sabemos que es el ampeliz americano, ¿verdad? Pero también podemos ver más información si queremos haciendo clic en la I acá abajo. Vemos una descripción. Ya como sabemos que es el ampeliz, vamos a hacer Yes, this is my bird, que sí, ese es mi pájaro. Y ya, hemos terminado. Y ahora que hemos identificado nuestro pájaro, es importante registrar nuestras observaciones. Usaremos la aplicación de eBird. Esta aplicación es increíblemente importante porque todas las observaciones que registramos aquí son utilizadas por científicos a través de todo el mundo para estudiar las aves. Y es una forma muy buena para que cualquier persona pueda participar en la ciencia comunitaria. Las observaciones que entran aquí nos ayudan a aprender más sobre las aves. Esta aplicación también mantiene un registro de todas sus observaciones. Pero antes de registrar su primera observación, tendrá que crear una cuenta. Puede crear una cuenta a través de la aplicación o a través de ebird.org. Pero supongamos que eso ya está hecho. Una cosa más a tener en cuenta es antes de empezar, tendrá que descargar un paquete de aves dentro de la aplicación. Cada región del mundo tiene diferentes especies, así que eBird también tiene diferentes paquetes para cada diferente región. Le recomiendo hacer eso antes de salir de su casa, ya que puede requerir muchos datos y a veces toma unos minutos para descargar. Ya que hemos repasado sus detalles, grabamos nuestra primera observación. Cuando abremos la aplicación, verán que tiene la fecha y las horas actuales. Podemos cambiar eso si es necesario. El botón en la parte de abajo marcada como Record Track, que es grabar recorrido, permite que la aplicación registre la ruta que tomes mientras observas las aves usando el GPS del teléfono. Pueden desactivarlo si prefieren. Comencemos ya con nuestra lista con Start Checklist. Verán en la parte de arriba que está registrando el tiempo transcurrido, la distancia recorrida y la ubicación. Me queda un solo lugar, así que la distancia está en 0. A mí me gusta cambiar la ubicación cuando empezamos, pero lo pones en cualquier momento. Para hacer eso, hacemos clic aquí arriba y vemos una lista de ubicaciones cerca de mí. Si ven algunas que tienen un símbolo como una llama como naranja, esos se llaman hotspots.
Los hotspots son lugares públicos que son frecuentados por los usuarios de eBird. Usualmente son buenos lugares para la observación de aves. Yo, como estoy en Nipissing Forest Preserve, que es la reserva de Nipissing en Round Lake, pues se clica ahí. Ya ve que ha cambiado lo de arriba. Podemos registrar una especie de ave revisando esta lista de aquí o escribiendo acá. Escribir es normalmente mucho más rápido. So, vamos a empezar con la feliz. Ya lo vemos aquí aparecer. Se clic en la especie. Aquí podemos poner el número, que será solamente 1. Y aquí abajo también podemos poner algún comentario o unas notas que deseemos. Si hemos terminado, podemos dar acá arriba. Hagamos clic en el símbolo de la marca de verificación en la parte de abajo, acá abajo, y podemos ver nuestra lista completa. Como es nada más una especie, nada más tiene una. Cuando terminemos, haremos clic en detener, que es stop acá abajo. Stop track, que es detener el recorrido. Esta última página nos permite ver y cambiar los detalles antes de enviar. Le hacemos clic justo debajo del nombre de ubicación donde actualmente dice stationary, que es estacionario. Podemos marcar el tipo de observación, o en otras palabras, lo que estamos haciendo cuando vimos el pájaro en nuestra lista. Si estuviéramos viajando o caminando, que es traveling. Si estábamos estacionarios en un lugar casi todo el tiempo, stationary. O tal vez vimos el pájaro mientras conducíamos al trabajo, que sería la opción de incidental, que es incidental. Pero como estoy en un solo lugar, voy a seguir con stationary. Si salen a observar aves con otra persona o en un grupo, pueden compartir su lista con ellos. Así que en caso, no tendrían que crear su propia lista también. Una persona puede crear una lista y compartir con todos usando sus nombres de usuario. Para hacer eso, nomás le cambian el número de personas, quizás 2. Ya ven aquí, algo parece que dice Shared Checklist. Hagan clic ahí y pueden poner el número de usuario ahí. Y por lo general queremos seleccionar Yes o Sí para esta pregunta, que si esta lista está completa de las aves que fuimos capaces de identificar. Podríamos seleccionar No si a propósito no registramos una especie. Si necesitamos cambiar algún detalle de cada especie, podemos hacerlo también aquí. Vamos a revisar nuestros detalles rápidamente y si todo se ve bien, haremos clic en Submit acá abajo, que es enviar. Y ya. Ahora hemos aprendido a identificar un ave y a registrar nuestra observación. Cubrí mucha información, así que les animo a descargar estas aplicaciones y explorar sus diferentes funcionalidades. Espero que este video les ayude y les anime en su nuevo pasatiempo. Sigan pajareando.